Hola, hoy vamos a ver el tema 4 de gestión de dominio relacionado con la gestión de dominios y políticas de la asignatura de Administración de Sistemas de Información. La estructura del tema va a ser primero ver una serie de conceptos previos relacionados con el dominio, tales como el grupo de trabajo, a continuación ver el concepto de dominio, después veremos la distinción entre usuarios y grupos locales, para posteriormente hacer una introducción a los servicios de directorio. También finalmente veremos una visión general sobre otro concepto importante dentro de un dominio, como son las políticas de seguridad. Antes de meternos en el concepto de dominio, tenemos que ver cómo se estructuraban anteriormente las redes de ordenadores. En este sentido, una de las posibles organizaciones que tenemos en una red de ordenadores consiste en un grupo de trabajo. Un grupo de trabajo no es más que una agrupación lógica de computadoras en una red que comparten determinados recursos, como pueden ser archivos o impresoras, de igual a igual. No existe ninguna jerarquía entre ellas. Además, cada uno de los equipos que conforman esa red mantiene una base de datos local con respecto a los usuarios que pueden acceder a esa máquina en particular y mediante qué permisos, usando qué permisos. De tal manera que en un grupo de trabajo la administración de los usuarios y los diferentes recursos es descentralizada. Así, por ejemplo, los cambios de una cuenta afectarán únicamente en el equipo donde esté alojada dicha cuenta. ¿Las ventajas que tiene esta estructura? Bueno, pues en primer lugar no necesitamos de ningún Windows Server ni de ningún sistema operativo en red realmente, ya que cada máquina, cada equipo de la red se gestiona de manera independiente. Además, es sencillo de diseñar e implementar, y esta estructura es ideal cuando estamos en una infraestructura, en un escenario en donde tenemos muy pocos equipos y además todos ellos están cercanos. Pensad, por ejemplo, en una empresa muy pequeña que cuente con 3 o 4 ordenadores, todos alojados en una sala o 2 salas, ambas colindantes. Así, en un grupo de trabajo lo que tenemos es únicamente usuarios locales, es decir, cada base de datos, cada máquina tiene su base de datos local, independiente, con los usuarios que pueden acceder a dicha máquina. Con lo cual, se pueden crear, un usuario puede tener una determinada persona, puede tener diferentes usuarios un usuario diferente en cada máquina del grupo de trabajo. Claro, ¿cuál es el problema que esto implica? Pues la sincronización de usuarios. Es decir, si queremos cambiar que una persona cambie su password en nuestro grupo de trabajo, debe cambiar su password en cada una de las máquinas en donde tiene un determinado usuario. Esto es una tarea bastante tediosa también en cuanto a dar de alta, dar de baja, cambiar password, como os mencionaba anteriormente, o cambiar la configuración de cada uno de los usuarios, porque tendremos que dirigirnos a cada una de las máquinas del grupo de trabajo en donde dicho usuario donde dicha persona tenga un determinado usuario. A partir de, o para, por así decirlo, dar una alternativa o una evolución a los problemas que veíamos con la estructura de grupo de trabajo, surge el concepto de dominio. En un dominio lo que tenemos es, de nuevo, diferentes máquinas, diferentes equipos en una red, pero ahora tenemos esta agrupación lógica de equipos, comparten una base de datos común, que consiste en un directorio central. Un dominio admite tanto equipos próximos, como podría ser en el caso como teníamos en un grupo de trabajo, pero también equipos lejanos, que pueden estar en infraestructuras físicamente más lejanas, ¿de acuerdo? Además, el directorio, esa base de datos central, que llamamos directorio, reside en unos equipos específicos que denominamos controladores de dominio. ¿Esto que permite? Una gestión centralizada de los diferentes usuarios, de los diferentes recursos de la red. ¿Qué ventajas es? Que es una de sus ventajas. Otras ventajas también es el único punto de acceso a la hora de administrar el dominio. Tenemos un único punto de acceso, como es nuestro controlador de dominio, y además permite ajustar la configuración hardware de la infraestructura de una manera mucho más sencilla. Así, cuando tenemos una base de datos de usuario centralizada, como vemos como en la imagen, con un determinado usuario, que se muestra en la imagen como usuario 2, podrá acceder a los diferentes equipos de mi dominio, como mostrados en la figura, como PC1, PC2 o PC3, usando siempre la misma clave, en este caso la clave 2. ¿Por qué? Porque su usuario 2 tiene la misma clave, clave 2,
en el directorio centralizado, de tal manera que cada equipo, cada vez que el usuario se logue, comprobará cuál es su clave en ese directorio centralizado. Como alternativa, el usuario 5 es un usuario local que solamente tiene una cuenta en el equipo PC3, de tal manera que dicho usuario solamente podrá usar el ordenador, el equipo PC3, mediante su clave local. No podrá acceder ni al equipo PC1 ni al equipo PC2, ya que el usuario PC5 solo está registrado de manera local en el equipo PC3. Pero claro, hemos dicho que un dominio puede tener equipos en infraestructuras remotas, es decir, esto lo que implica es un problema en cuanto al inicio de sesiones dichas delegaciones remotas, en dichas delegaciones que están conectadas en el dominio mediante un enlace WAN. Claro, para solucionar este tipo de problemas, esto implica un retardo, puede implicar un retardo y una lentitud y un problema de fiabilidad con dichos enlaces WAN, cuando el usuario se va a loguear, con lo cual, ¿qué solución podemos dar? Como se muestra en la imagen. Pues si tenemos una infraestructura en Madrid y otra infraestructura en Murcia, lo que podemos es sincronizar un servidor o crear un nuevo servidor esclavo en la infraestructura de Madrid y que simplemente se sincronice con la infraestructura de Murcia, de tal manera que los usuarios de Madrid, cuando se vayan a loguear, solamente ataquen al equipo que está en Madrid, no tengan que loguearse en el equipo que está en Murcia y por tanto hacer uso de una infraestructura WAN. Con lo cual esto permite, esto lo que debemos de tener es un mecanismo esto lo que requiere es un mecanismo de resolución de conflictos por cambios en varios servidores, de tal manera que debemos tener un servidor primario y una serie de servidores esclavos. En este caso, en la figura, el servidor maestro sería el controlador de dominio alojado en Murcia y el esclavo sería el controlador de dominio, el servidor alojado en Madrid. De tal manera que todos los cambios que se realicen en Murcia se propagarán al servidor de Madrid. Con esto también podemos hacer controles de versiones en cuanto a cambios de objetos en Windows para también llevar un control en cada uno de los equipos.